Sobre el tema tenemos repercusiones. Estamos con Julio Guarayo, él es diputado nacional. Diputado, buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista con la red Unitel. ¿Por qué se rechazaron y no se tomaron en cuenta las observaciones de la presidenta Yanine Áñez respecto a la postergación de las elecciones? Bueno, primeramente muy buenos días a todos los televidentes de Unitel y a través de este medio un saludo cordial al pueblo boliviano. Bueno, creemos que ha sido pertinente aprobar esta ley para beneficiar al país, porque lamentablemente había que sacar esta ley. No se podía dejar al Tribunal Supremo Electoral en un vacío normativo, ¿no?, que fenecía este 3 de mayo. Eso era irresponsable y por eso teníamos nosotros, la legislativa, aprobar esta normativa. Por otro lado, también esta ley establece un plazo al Tribunal Supremo Electoral y en base a esta ley pues tiene que nuevamente desarrollar sus actividades y nos parece que 90 días es razonable porque el país, el pueblo en este momento está esperando esa respuesta a esta respuesta de la Asamblea, porque lamentablemente lo que hizo este gobierno pues no ha tenido una planificación para que entremos en esta cuarentena y lamentablemente pues hay problemas en las familias, en el tema económico. Bueno, son muchas las razones, pero esperamos que el Tribunal Supremo encamine nuevamente con un nuevo calendario electoral. Ahora, la fecha tentativa para las elecciones, diputado, que propone el Tribunal Supremo Electoral como fecha máxima y límite, pone el último domingo de septiembre, y la que proponen ustedes como bancada es que sea la primera semana de agosto. Hablamos de 2 meses de diferencia. ¿Realmente este tiempo es importante como para generar y poner quizás en riesgo a personas que vayan a hacer campaña en las calles rompiendo la cuarentena y para los votantes? Bueno, en realidad son un plazo de 90 días, ¿no? Eso ya el Tribunal Supremo Electoral debe, de acuerdo a la presente ley, ellos ya establecer una fecha estimada para las elecciones. Y creemos que es suficiente plazo para que pueda establecer nuevamente, encaminar el calendario electoral que inicialmente se tenía con la anterior ley, que por supuesto este 3 de mayo tenecía, ¿no? Pero ha estado trabajado este proyecto de ley que ha sido remitido incluso por el mismo Tribunal Supremo Electoral y bueno, también se ha consultado con todos los partidos políticos que están vigentes en la actualidad y por eso creo que nos ha sido razonable de que la Asamblea Legislativa promulgue esta normativa. Diputado, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. ¿Cómo deberá ser la campaña política de cara a las elecciones, tomando en cuenta el riesgo latente de contagio en el país? Bueno, eso ya lo va a establecer seguramente el Tribunal Supremo Electoral. Es un rol que tiene que cumplir de acuerdo a la ley de partidos políticos, a la ley del órgano electoral, ¿no es cierto? Entonces ese rol nosotros lo pasamos a este órgano del Estado. Es nuestra obligación de nosotros, de la Asamblea Legislativa, generar normas y tampoco nosotros podíamos esperar que se entre en un vacío jurídico porque prácticamente este 3 de mayo fenecía. Pero también así establece la Constitución Política del Estado. En base a estas normas vigentes, la Asamblea Legislativa ha promulgado esta ley. Pero sí, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral evitaba ese vacío legal del que usted está hablando, solamente que la bancada del MAS lo modificó. ¿Por qué la necesidad? Bueno, necesitamos tener un gobierno con legitimidad para resolver lo más antes posible esta crisis de pandemia, porque lamentablemente hasta la fecha el gobierno transitorio no ha mostrado una propuesta clara para el pueblo boliviano, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante que el gobierno pues deje de politizar la pandemia del coronavirus
con estas elecciones. Yo creo que la principal función de este gobierno transitorio es garantizar prontas elecciones transparentes, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha pedido en noviembre del 2019. Es por esa situación que nosotros, algunos medios de comunicación indicaron que el movimiento al socialismo está generando, no respetando la salud. Totalmente falso. Quien ha proyectado este proyecto de ley ha sido el órgano electoral. Esta instancia es emitido a la Asamblea Legislativa y en estas cámaras de diputados y de Senado se ha realizado un profundo debate minucioso y es por ello que se ha determinado realizar las elecciones dentro de los 90 días que establece la presente ley. Diputado, ¿con qué parámetros técnicos, científicos se animan a llamar a elecciones en 90 días? Bueno, yo creo que es importante que también estaremos atentos viendo seguramente los estudios que se arrojarán de distintas aseveraciones o distintas instituciones. Yo creo que quien va a determinar en algún momento si se suspende o si continúa con la elección, pues seguramente será el órgano electoral. Pero es una obligación de la Asamblea Legislativa normar que no existan vacíos jurídicos y por ello se ha sancionado el presente ley. Pero esperemos que la población responda positivamente porque estamos seguros que la población necesita tener un gobierno que trabaje en pro de los bolivianos y bolivianas. Lamentablemente este gobierno transitorio ha desviado sus objetivos. Eso que es importante que las normativas que se han ido estableciendo a través de la Asamblea Legislativa pues puedan ser encaminados por el Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora, diputado, no está respondiendo a la pregunta que le hicimos. Bueno, yo creo que es importante que el gobierno transitorio acompañe este proceso electoral que ya se ha sancionado a través de la Asamblea Legislativa. Yo creo que es responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas, las instituciones públicas, ¿no es cierto? Y creo que es la obligación de este gobierno garantizar estas elecciones prontas, porque necesitamos tener un gobierno legítimo, un gobierno que tenga un programa para el país. No sabemos si ganará el movimiento al socialismo, si ganará otro frente político, pero es importante tener un gobierno legítimo para que vele los intereses del pueblo boliviano. Pero se lo reitero, ¿qué argumentos técnicos y científicos se tiene, diputado, para llamar a elecciones en 90 días, tomando en cuenta que Bolivia tiene más de 1.000 personas infectadas y son picos que todavía van en ascenso según estudios internacionales, diputado, y hablamos de cerca de 70 personas que perdieron la vida? Bueno, lamentablemente lo que nosotros hemos visto como Asamblea Legislativa y el pueblo boliviano en su conjunto, lamentablemente de toda la cooperación internacional que ha ingresado al país y los recursos que se están erogando del Tesoro General de la Nación, pues prácticamente hasta el momento este gobierno transitorio no ha respondido a las preguntas que hemos emitido. Pero reitero, esta ley que ha sido sancionado ha sido trabajado, ha sido remitido a la Asamblea Legislativa el propio órgano electoral. Por esa misma situación, el mismo presidente ha venido a defender su proyecto de ley al Pleno de la Cámara de Diputados. Es por eso que esta ley ha sido sancionada, viendo los aspectos técnicos, por supuesto, pero yo creo que es importante que el gobierno acompañe. Nosotros, como Asamblea Legislativa Plurinacional, no tenemos estudios científicos. Nosotros somos una instancia legislativa, ¿no? Es el órgano ejecutivo quien debe preparar, planificar cómo garantizar estas elecciones. Pero por supuesto, yo creo que al sancionar esta ley no nos estamos cesando. Seguramente no sabemos qué es lo que sucederá a partir de estos meses que vienen. Pero es importante que el órgano electoral nuevamente coadyuve en su agenda, en su calendario electoral. Y bueno, pues avanzaremos. Yo creo que los bolivianos y bolivianas en su conjunto estamos esperando aquí. Diputado.
¿Se está priorizando de pronto las elecciones encima de la salud de los votantes? Porque los criterios técnicos y científicos que tiene el Tribunal Supremo Electoral van precisamente tomando en cuenta esto, criterios que hablan de expertos sobre si es importante o no postergar esto. Bueno, lamentablemente hemos ido viendo, ¿no?, a partir de la promulgación de anoche, ministros de Estado hacen conferencias, parece que muestran un cierto nerviosismo, ¿no es cierto? Pero yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no?, tanto del Ejecutivo, del órgano legislativo, del órgano electoral, de poder llevar estas elecciones, porque vuelvo a reiterar, el país en su conjunto necesita propuestas claras para el país. Hoy día es 1 de mayo. Yo me recuerdo, compañera, de que cada 1 de mayo, ¿no?, el gobierno en ese entonces del Movimiento al Socialismo generaba propuestas para los trabajadores, para el pueblo boliviano, pero lamentablemente hoy en día nos encontramos en un decrecimiento económico para el país y lamentablemente no existe propuestas para el pueblo boliviano en materia de cómo reactivar el aparato productivo. Y creo que las familias bolivianas en este momento se encuentran encerradas en sus domicilios, sin tener tal vez una esperanza, pero yo creo que la mejor esperanza que podemos dar al pueblo boliviano es elegir a sus gobernantes y seguramente ellos en su momento elegirán a quién debe gobernar el país y de esa manera tener un gobierno legítimo y generar propuestas para el país de cómo encaminar el desarrollo productivo, el aparato económico en el país. Creo que es una responsabilidad, reitero, de todos los bolivianos, de todas las instituciones públicas. Y es nuestra obligación de nosotros, la Asamblea Legislativa, de no generar un vacío jurídico, más al contrario, generar propuestas y esperanza para el pueblo boliviano. Este tema estará todavía en debate, sin embargo, diputado, no respondió claramente las preguntas que le hicimos. Pero gracias por este contacto con la revista y quedamos expectantes a lo que pase en las siguientes horas. Buenos días, tenemos más para usted.